sociales como tal, porque creo que un emprendimiento donde la propiedad no es privada, sino colectiva per se, ya es economía social. Esa es la percepción que yo tengo. Respeto las otras posturas, pero para mí una empresa tiene la obligación social de ser rentable económicamente, y en este sentido esa rentabilidad apuntarla así a una distribución mejor de la riqueza, más equitativa, y a un beneficio social que prácticamente siempre lo traerá cuando la primera se cumpla. Después de eso me seguí dedicando a eso, y hace un año y medio Juan Manuel Martínez me invita a tener la coordinación de desarrollo empresarial y banca social, que tiene que ver con las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que, como un dato curioso, en Jalisco es el estado donde mayor cantidad de cooperativas y cooperativistas existen en el país. O sea, es decir, estamos hablando de una tierra muy fértil para hablar del tema del cooperativismo. Y desde ese entonces, pues nos dedicamos a esto, nos dedicamos a impulsar políticas públicas que puedan fomentar la economía social y solidaria a lo largo del país. Nos hemos enfrentado a retos verdaderamente interesantes, y el día de hoy, más que nunca, podría decir que nos vemos retados todos los días. En este sentido, cuando me invitaron la semana pasada a platicar de esto, dije, mira, va a ser sumamente interesante, porque yo quiero exponerles el porqué de la economía social hasta hace más o menos 2 meses. Quiero pasar en una primera instancia una foto que a lo mejor ustedes conocen, pero siempre cuando uno ve números y le da la magnitud correcta a las cosas, pues tiende uno a ser mucho más sensible de un problema que es la desigualdad, que nos interesa mucho reducirla. Entonces, tomando esa foto, decía, bueno, y si nos toca hablar de cuál es el papel de la economía social hacia adelante, dije, pues creo que más pertinente que nunca será hablar de cómo estábamos hasta hace 2 meses, ¿no? Porque no quisiera que se nos olvidara, porque en el 2008 hubo un derrumbe del sistema financiero del cual pareciera que teníamos que haber aprendido. En el 2009 decíamos haber aprendido, y ahora, 11 años después, veremos, y eso sí lo reflexionaremos aquí, pues atrocidades que se han hecho en ese mismo sistema, que ahora está en posición de explotar el mundo en el terreno económico. En este sentido creo, y me encantaría escuchar, y más que preguntas, créanme, como lo comentaba hoy en la mañana con el equipo, yo también tengo muchas preguntas. El día de hoy hay una incertidumbre que se siente al andar en la calle, y como ya no andamos, pues con asomarnos. Y eventualmente, pues sí, me gustaría escuchar, pues eso, después de lo que platiquemos en los próximos 30 minutos, ¿cuál creen que sería este papel de la economía social ante un mundo que lo escuchamos todos los días? Ya cambió, ya es diferente, ya es el futuro. Pues sí, pero también con un alto riesgo de regresar a hacer los mismos errores, y todavía de manera mucho más acentuada. Y es por eso creo que ahora vale la pena más que nunca saber la historia por la cual tenemos. Después de haberme presentado, pues de esta manera, que es mi forma, yo me voy a dar a la tarea de comentar una presentación, y reitero, ¿sí? Creo que es una presentación que es para generar un diálogo, porque es lo que mucho me interesa de estar ahora con ustedes. Y cuando me dicen cómo fue, ¿no? Me decían algunos de mis compañeros que soy un capitalista converso. Y la verdad es que sí, y si tuviera que sumar los momentos, no diría que hubo un momento que tuve una epifanía en la cual dije, tengo que cambiar un modelo, sino creo que más bien fue la suma de muchos momentos que me tocaron ver, en donde cual me daba cuenta que la desigualdad en este planeta verdaderamente está convirtiendo en algo ya no medible, y veremos que hay formas que ya es difícil incluso darle un número a la desigualdad, ¿no? Aquí hay unos números, y estos números pues es muy interesante, ¿no? Siendo que la mitad del mundo vive con $5.5 al día en promedio, lo que indica que habrá gente que se va a dormir sin nada en ese día, pues hay millonarios que no se van a dormir por menos de $2.500 millones al día. Alguien comenta que no me escucha, ¿es de todos o es específicamente él? No, yo creo sí que solo es él, porque sí escuchamos el resto. Deja ver, no, lo hago con él en privado. Perfecto. Bueno, entonces,
les decía, hay personas que por menos de 2.500 de dólares al día no se mueven. En este sentido, yo quisiera poner, porque esto de repente son números, ¿no? Cuando realmente lo vemos desde otra óptica, también hay diferencias, no solamente en el tema monetario, económico, sino también por el tema esto, ¿no? Esto que le estamos diciendo. Los hombres en promedio poseen 50% más riqueza que las mujeres en todo el mundo. Es decir, esto empieza a verse en una brecha de desigualdad que todavía se amplía cuando apuntamos a otras partes de la humanidad, y esto empieza a ser más preocupante. En este sentido, este dato para mí realmente habla de la profunda desigualdad, y esto fue en el 2019. En Estados Unidos, solamente por ser hombre y por ser blanco, tú ya vas a tener en promedio 100 veces más riqueza que por ser una mujer hispana. Y en este sentido me afecta porque al menos 3 de mis tías viven en esas condiciones siendo mujeres hispanas, solteras, en el estado de California. Es decir, naturalmente ellas por la condición de ser migrantes y por estar allá, ya en su promedio van a tener 100 veces menos riqueza que alguien que nació allá y que es blanco. Entonces, este tipo de desigualdad es la que verdaderamente nos hace promover a generar nuevos modelos socioeconómicos que per se sean mucho más equitativos y justos. Yo esto no lo percibo con ese sentido de justicia que nos interesa plantear en la economía social. Cuando paso este dato, es decir, México está en el primer cuartil en cuanto a la desigualdad. Yo lo digo un poco de broma, pero no lo es. Es que en la desigualdad México sí tiene medalla. Es decir, ahí sí pasamos el quinto partido. Sí pasamos el quinto partido cuando se trata de repartir la riqueza de manera desigual. Y eso no es algo que nos haga sentir orgullosos. Veo aquí el dato del 2017, y algunos de ustedes sabrán, pero lo comento, en el 2010 había 360 personas que tenían el 50% de la riqueza. Ese mismo dato de 360, 5 años después, en 2015, se convirtió en 60. En 2017 se convirtió en 10 personas. Al cierre del 2019 reportaron que solamente 4 personas de este país tienen el 50% de la riqueza. Tampoco habrá que extrañar que esto implica que entonces la gente pobre se hizo mucho más pobre y que hay mucho mayor volumen de gente, humanos, que tienen una pobreza mucho más extrema del otro lado de la campana. Es decir, este modelo que hoy defiende muchísima gente, y vale la pena mencionar que 9 de cada 10 de mis amigos lo defienden, y eso hace muy complicadas las cenas entre amigos, pues sí, están convencidos de que darle a los privados para que ellos generen y les llueva la fuente podrá ser una mejora. Es algo en lo que yo no coincido, y por eso promovemos un modelo socioeconómico diferente, pero así está la foto del país y del mundo. Ese es un mundo que está totalmente desigual y que hoy además es muy notorio, porque lo vemos y porque quizá ahora estemos más conscientes y ahora todos los días vemos números en todos los países de cuántos enfermos, de cuántos crecen, que cuántas camas, que la gente que estaba enferma de otras cosas, que los que no tienen acceso. Y esas discusiones, pues yo las veo muy acentuadas en este momento, pues dado a la condición simplemente hasta informativa que tenemos todos los días. Y es bueno, y aquí voy a decir algo que puede ser profundamente cuestionado, pero no por eso no lo voy a decir, este momento histórico a mí me emociona. Y me emociona no sin ser consciente de los profundos daños que se pueden causar y no estar preocupados de los mismos, tanto en el terreno de la salud como en el terreno económico. Simplemente creo que cuando no se rompe el molde, difícilmente uno puede tomar otro. En este sentido, les decía que me recordaba un poco como las artesanías japonesas, que cuando se rompían, las sellaban con una soldadura de oro para que siguiera haciendo lo mismo, pero todavía más fuerte, porque no se rompía totalmente. En este sentido, creo que estamos hoy asomándonos
a una realidad donde se puede romper totalmente y en este sentido pues sea imposible reconstruirla y no nos queda otra más que construir uno nuevo. Ante este punto, pues que ya planteamos la foto de la desigualdad, simplemente quisiera hacer un detalle y como lo mencionamos, aquí les muestro una película tomada de 1980 a 2016. Esta película se tomó en el mismo tiempo en dos lugares diferentes del planeta. En primera instancia, uno se hace en Estados Unidos, donde realmente el modelo capitalista es como la estructura principal rectora y eventualmente es un modelo que se impulsa todos los días. Y por el otro lado, Europa Occidental, que después de haber venido de procesos de guerra, deciden plantearse modelos diferentes y eventualmente aquí está cómo se ve esa foto. Por un lado, en Estados Unidos, el 1% de la población que tenía los menores ingresos en 1980, lo que pasó fue que se fue haciendo más rica todos los días, al grado que ahora tiene el 20 y tantos por ciento de la propiedad. Por otro lado, el 50% de menores ingresos de Estados Unidos que tenía el 20 y tantos por ciento de la propiedad se fue quedando con menos y menos y menos porcentaje del ingreso nacional y ahora está alrededor del 12. En este sentido, lo que queremos decir es la gente que era muy rica se hizo mucho más rica en los últimos 35 años y la gente que ya era pobre se hizo mucho más pobre y fue perdiendo oportunidades. No pasó así en Europa Occidental. No pasó así. Si bien se fue cerrando un poco la brecha, estuvo muy lejos de cruzarse y podríamos decir que la gente que tenía un ingreso alto lo mantuvo, una tendencia ligeramente al alta, y por el otro lado los que tenían los ingresos más bajos, pues prácticamente los mantuvieron. ¿Qué hizo Europa Occidental en esos 40 años? Se fomentaron en muchas partes de esos territorios modelos empresariales que tienen que ver con la lógica de economía social. Aquí hago un paréntesis. Podemos hablar de esto. Yo sé que hay gente que se desgarra y vive para definir la economía social y solidaria. En este sentido, quiero ser pragmático. Desde la lógica del INAI, es algo en lo que yo coincido, la economía social tiene que ver con generar empresas cuya propiedad es colectiva, es decir, de la gente que trabaja, la que aporta el valor a esa empresa, y no privada, que es la gente que aporta el capital y que muy bien puede estar apretando un botón desde su barco en Mónaco. Exagero esto porque nada más quiero plantear la diferencia. Empresas rentables, innovadoras, que fomenten procesos de negocio importantes, pero cuya propiedad sea totalmente de la gente que trabaja en esas empresas. Eso es lo que pasó en Europa Occidental. Venimos de una foto de la desigualdad con datos que a mí en lo particular me agreden. Tomo una foto de dos lugares, uno muy cercano a nosotros que hemos tratado de emular por razones expuestas de la desigualdad en México, nos ha salido bien, ¿no? Copiar, que no estamos totalmente de acuerdo, y por el otro lado está Europa Occidental. Hasta aquí llegamos a este punto, en un momento donde sí quiero decir, hubo econometristas que decían, oigan, hasta aquí 2018, ¿qué vendrá después? En este sentido, dicen, oye, si todos queremos copiar el modelo capitalista que existe en Estados Unidos, esa desigualdad se va a seguir exacerbando al punto de verdaderamente colapsar. No digo que esto esté pasando en este momento, pero estamos cerca de un colapso por otras razones, pero eso es lo que se plantea en ese estudio. Por otro lado, dice, si todos seguimos haciendo lo mismo, es decir, si Corea del Sur hace lo mismo, si Nueva Zelanda, si Ecuador, si Costa Rica, si México, pues la cosa seguirá yendo hacia la desigualdad, quizá no tan gravosamente como si todos copiáramos el modelo de Estados Unidos, pero va hacia la desigualdad. Ahora, ¿qué pasaría o cómo podríamos tener modelos diferentes y que la desigualdad se redujera? Desde esta lógica econométrica, dicen, podamos emular y no copiar, no traerlo, no querer parecer eso, sino emular procesos de economía social como los que se han visto en otras partes, sobre todo de Europa Occidental. Es el planteamiento, hay una muy buena expectativa de que todavía estamos en posición de hacer algo si empezamos a cambiar
como algunos me dijo, el cambiadero de chips para generar una lógica diferente y generar un modelo socioeconómico mucho más equitativo. En este sentido, les presento esto, sobre todo porque quiero retomar algo de por qué creo yo y por qué creo que no necesariamente aprendemos cuando algo nos va muy mal, como en este momento. Ustedes pueden ver ahí una gráfica que tiene que ver con lo que pasó de 1900 al 2008, y la gráfica que ven aquí tiene que ver con el índice Dow Jones, que como pueden ver y son curiosos, en 2008 tuvo una caída precipitada y fue compleja y sucedió lo que recordamos. Dato curioso de las cosas, estos momentos que les dije que me fueron construyendo hacia un modelo más justo, yo había ahorrado los primeros 6 años de trabajo después de egresar de la universidad, que entre paréntesis buena parte lo pasé en Jalisco y por eso le tengo mucho cariño a aquellas tierras, y mis ahorros de un día para otro desaparecieron la mitad, porque a mí me dijeron que había que invertir en fondos de inversión porque estaban siendo muy rentables, meto mis ahorros que eran para estudiar mi maestría, y hubo un día que veo mi saldo, veo la mitad de mis ahorros y yo hablo y digo, oigan, creo que hay un error, yo apenas hace una semana tenía una cantidad y ahora veo la mitad. Y me dice, no señor, yo creo que el del error es usted o no ha visto las noticias, pero la bolsa cayó y la mitad de sus ahorros estaban invertidos en empresas que hoy no existen porque alguien, con una mente maquiavélica, decidió que hacerse rico él a costa de todos los demás era una opción, y así fue como nos fue. Entonces, de esas cosas, pues sí, a mí me dolió en carne propia perder los ahorros de la mitad de mi tiempo trabajando. Si ustedes ven aquí, les voy a hacer algo muy rápido porque no me quisiera quedar en esta foto tanto como en lo que me quiero quedar en la foto actual. No sé por qué razón no puedo moverme. Ya. A ver, lo que ustedes ven aquí, ese pequeño pedacito en verde es el comercio mundial actual del 2009. Todo lo que ven ahí es el PIB mundial, es decir, tal cual la producción de bienes y servicios. Lo de arriba eran los mercados bursátiles, prácticamente a la par del PIB mundial, es decir, de la economía real. Acá vemos el mercado de intercambio, sobre todo de divisas, y vean la proporción que hay entre los productos derivados. Productos derivados, hay muchos ejemplos, seguramente algunos de ustedes conocen mucho más de esto que yo, pero a mí me interesa que con el que yo llegué a los productos derivados. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de alimentos que su modelo era comprar futuros. Llego a Sinaloa, compro el maíz de aquí a los próximos 5 años, calculo un precio y los pago. En este sentido, yo estoy comprando maíz de Sinaloa del 2028 y lo tengo en un papel. Punto. Y es por eso que como los productos derivados en una de sus, porque hay varios, ¿no? Hay tasas de interés, hay muchas cosas, pero en ese punto yo puedo darme el lujo de comprar maíz de Sinaloa en el 2028 cuando probablemente ahí ni haya. Y si yo compro mucho de ese maíz, genero una altísima, entonces lo que hago es que suba ese precio y gente compra y luego yo vendo, gano por haber comprado algo que ni siquiera voy a saber que existe. Por esta lógica, los productos derivados realmente son mucho, mucho, mucho más grandes de lo que son en este momento el comercio mundial y el Producto Interno Bruto. Estoy hablando como si estuviera en 2009, porque ahorita voy a pasar al 2020, que eso es lo que verdaderamente es un ejemplo de cómo no aprendimos nada. Ahora, ¿por qué se puede hacer esto de invertir en derivados, en mercados bursátiles y no en la economía real? Pues como dijera Juan Manuel, se puede porque se puede. A ver, el modelo capitalista normal era algo así. Tú inviertes, produces, comercializas, tienes un plusvalor y ese plusvalor lo reinviertes. En este sentido, yo tengo un restaurante, me va muy bien un año, tenía 10 meses, el otro año pongo otras 10 y tengo 20. En algún momento alguien dijo, oye, pero ¿para qué trabajar en eso? ¿Y por qué no inviertes tu plusvalor en otras cosas? En mercados bursátiles, en productos derivados que te van a dejar más sin hacer nada. Y es por eso que fuimos inflando de una manera exacerbada esa línea
que tiene que ver con los productos derivados. Y es por eso que hay en la lógica muchísimos elementos financieros, y los que son dueños de esto están tomando decisiones sobre nuestras vidas hoy sin que tengan nada que ver con la economía real. Me voy a salir un momento de esta presentación porque quiero presentarles algo que a mí me parece sumamente interesante, y no por eso me parece agradable en lo más mínimo, pero les quiero pasar la foto a los últimos años. Y en este sentido, permítanme cambiar. Están viendo esta tablita que, por favor, si quieren ustedes revisarla con mucho más detalle, porque yo pues, le voy a dedicar 2 minutos, moneyvisualcapitalist.com, y cuando quieran verlo está interesante. Aquí partamos de esto. Cada cuadrito son 100 billones de dólares, cada cuadrito negro que ustedes vean. Hasta aquí me siguen. Entonces, pues vemos que la plata completa de todo el mundo, esto que hacen en Tasco y que en sí es la plata, es este cuadrito, son 17 billones. Todas las criptomonedas completas ni siquiera llegan a ser un cuadro completo negro, 100 billones. Las compañías más grandes del mundo, Microsoft, Alphabet, Apple, ahí está. Son, por ahí la más grande, son 8 cuadritos y un piquito. En total, todas estas dan 807 billones. Las 50 personas más ricas del mundo, por ahí se colará algún mexicano, Gates, Bezos, Warren Buffett, tienen esa cantidad de cuadros. Recordamos que los cuadros, es decir, 1.9 trillones de dólares. Todo el Producto Interno Bruto de California tiene 2.9 trillones. Dato muy curioso, México es 1.1, es decir, México va a ser más o menos de acá para acá. Quizá después de este año nada más sean estos 8. ¿Va? Eso es en economía real. Todo eso es California, y no perdamos de vista los cuadritos porque luego se viene interesante. Estas son las monedas completitas de todo el mundo, 7.6 trillones. Está el resto del mundo, aquí está el peso, aquí están los dólares, yen, los euros, y ahí más o menos pueden ver en relación con la cantidad de dinero que es el Producto Interno Bruto de California, las personas más ricas del mundo. Este es el total del oro del mundo. Muy curioso, pero está metido en símbolos. Está el oro completo, todo el oro del mundo que está en joyería, en inversión privada, en los bancos centrales, y el otro es pues otro oro que andará por ahí que se utiliza para otras cosas. ¿Sí? Empieza a ver interesante cuando entramos a los stock markets. Los stock markets ya son 10 veces más que todo el oro del mundo. Y buena parte de esto se encuentra en Estados Unidos, el 38% está en Estados Unidos. A la derecha pueden ir viendo datos curiosos que no me voy a detener, pero sugiero que la revisen a detalle. Aquí está el dinero completo que hay en el mundo, ¿no? Es un poco más, y a partir de ahorita olvidémonos de los números, les pido que se enfoquen en los cuadritos. Esta es la deuda global. Más o menos se ve así, todo esto. La de mercados emergentes y la que está en negro. Este es todo el mercado, 217 trillones, es decir, casi 70 veces todo lo que produce California, que es como la cuarta economía del mundo. Y esto es la industria inmobiliaria, ¿no? La agricultura, la comercial y la de residencia ya se ve mucho más. Pero aquí empieza el tema que yo considero raya en el terreno de lo trágico. Son los derivados. Eso que no hay forma de tocarlo, que está en un papel de alguien que compró un papel, que se llevó otro papel, y que esa gente que tiene esos papeles toma decisiones sobre la gente que está en el campo, sobre la gente que está cultivando el maíz en Sinaloa, el café en Chiapas, los frijoles en Costa Rica, el cacao en Costa de Marfil y en Comalcalco, Tabasco. Aquí estamos, vean, y me voy a ir siguiendo, y para que vean cómo avanzo, vayan viendo lo que va pasando a la derecha. Acuérdense, 8 puntos es el PIB mexicano. Y sigo, y sigo, y sigo,
y sigo. Hasta lo negro es la estimación menor de los derivados en el mundo, porque ni siquiera podemos nosotros concluir cuántos derivados hay porque están en el éter. No hay manera de cuantificarlos, sí de estimarlos. Y lo gris es la estimación mayor, es decir, lo que existe está en una de esas. Keep scrolling. Ese cuadrito que ven aquí es todo el Bitcoin del mundo. Estos mercados financieros se fueron mucho, mucho más grandes a lo que fue en 2008. Estos que tienen esto están tomando las decisiones, no aportando el trabajo, ni siquiera aportando ya el capital, sino aportando la especulación. A esto me refiero cuando es vital en este momento, más que nunca, pero sí por lo que está pasando hoy, pero también por lo que pasaba hace 2 meses. Tenemos que generar un modelo socioeconómico más justo y más aterrizado a la realidad, y eso es lo que plantea para nosotros la economía social. Regreso al PowerPoint. Perfectamente, claro, entiendo que no debemos pretender volver las realidades del pasado. Además, como yo sentí muy patético, realmente patético la realidad macroeconómica como la presenta. Yo no tenía presente que fuera tan divergente en el tema de los futuros con el presente. A lo que me refería con la pregunta era, igual, hoy estamos viendo presentes que se determinaron o se diseñaron hace ya una década, incluso, porque la gente estaba comprando futuros hace una década. Es caso particular lo que pasó con el petróleo hace como 15 años. Entonces la pregunta la gran pregunta de todo este tema es cómo logramos cambiar el modelo. Yo creo que si estamos sentados aquí es porque todos estamos pensando realmente en eso. Y en eso pues hemos venido trabajando también hace un par de o más de años. ¿Cuál es el elemento disruptivo concreto, además de la generación de conciencia? Yo creo que este COVID nos ha servido para eso, para dar el paso. Listo, ya no me veían, pero ok. Y pues creo que, la manera en que lo planteo me parece muy inteligente. Esa es la gran pregunta, ¿no? Desde donde me toca a mí, estoy convencido que generar, y además estoy totalmente convencido que en las universidades está verdaderamente la semilla para generar nuevas empresas que modelen económicamente lo que viene hacia adelante, pero con una lógica donde realmente no todo sea generar rentabilidad e invertirla fuera del territorio en estas cosas etéreas, que sea generar empresas para distribuir la riqueza entre todos los propietarios, que somos todos los que aportamos el valor a esa empresa, y eventualmente generar que con esa rentabilidad, generar procesos de bienestar en el territorio. Yo creo que, como decía el compañero, la gran pregunta tiene una respuesta muy amplia, pero desde donde nos toca, y es a donde yo quiero llevar la conversación, pero realmente entiendo que hay muchos factores, porque cuando rompes un molde, pues hay muchos ingredientes para hacer otro, pero eventualmente estoy convencido que generar empresas de propiedad social, propiedad colectiva, que tengan una lógica empresarial de beneficio y bienestar para la comunidad y el territorio es vital para que se genere un modelo que tenga una lógica diferente, pero coincido, es una gran pregunta que tiene una gran respuesta, donde una parte de esa misma es lo que estamos hablando el día de hoy. Correcto. Yo también creo que rediseñar el capitalismo, porque el capitalismo ha sido fantástico en generación de innovación y riqueza, pero también tenemos que pensar en un capitalismo social, la generación de valor compartido, que el core business de las empresas no sea generar utilidades para unos pocos, sino realmente para el colectivo, para la comunidad. Shared value. El profesor Porter ya desde el 2011. Bueno, pues si quieren nos seguimos porque, digo, pues a ver, también creo que ya no me queda mucho tiempo, ¿no? Quedan 15 minutos. Bueno, pues ahorita todavía pueden ver la presentación, sí. Sí. Bueno, entonces me ajusto esos 15 minutos, pero lo que decía Jorge, ¿no? A ver, ¿qué es? Pues sí, la gran pregunta tiene una respuesta donde
Les pasamos desde cómo vemos nosotros estos ejemplos que pudiéramos nosotros abrevar y comenzar a construir algo en México que ya existe. Y eso es lo que quiero hablar también. México no es poco cooperativo ni tiene pocos cooperativistas, pero eventualmente hacia ahí tendríamos que caminar, ¿no? A ver, esto seguramente muchos de ustedes ya lo escucharon, sobre todo porque estoy viendo a buena parte de los asistentes, pero para mí, como lo mencionaba el compañero Jorge, esto es un tema de cambiar conciencia y es algo que tiene que ver totalmente con procesos educativos y de formación. Decía el padre José María Arizmendiarrieta, tuvimos la fortuna de conocer pues gente que dialogó con él directamente durante varios años y nos decían que un día le preguntaron, oiga, padre, lo que usted tiene es una empresa que tiene algún toque educativo, y él contestó, es exactamente lo contrario. Es un proceso y proyecto educativo sólido que tiene un alto toque empresarial. Es decir, no hay una transformación social si no transformas económicamente, claramente, pero también no puedes transformar económicamente si no empiezas a hacer una transformación social. Y en este sentido, nos toca a nosotros construir, y es por eso que nosotros estamos convencidos que toda política pública que tenga que tener como objetivo fomentar empresas cooperativas sólidas y rentables y con un alto sentido social tienen que empezar con procesos formativos. En el INAES anterior se tenía entendido que esto arrancaba entregando subsidio directo a grupos. Nosotros creemos que esto primeramente hay que empezar con una transformación social educativa que estamos trabajando directamente con muchas universidades y actualmente con la Secretaría de Educación Pública para empezar a fomentar desde muy niños esta lógica con sentido social. Esto me parece a mí interesante porque sobre todo, y les cuento una anécdota que no me parece trivial, una vez hablamos con el equipo de un gobernador de un estado aquí en México porque queríamos ir a platicar sobre qué vínculos podíamos encontrar entre el INAES y el gobierno de ese estado. Y cuando empezamos a platicar de economía social, dice, ya sé, ustedes son los que vienen con las mermeladas y las palanquetas, ¿no? No se trabó el micrófono, quedé callado, porque la verdad es que a mí no me sigue pareciendo correcto que siempre asociemos a que la economía social tiene que ser economía marginal, economía de palanquetas, economía de cero valor, que simplemente sea eso, ¿no? Siendo que cuando encontramos las 300 cooperativas más grandes del mundo, pues vemos que tiene un poder de facturación relevante de 2,000 millones de dólares, 2 trillones de dólares, es decir, que verdaderamente está importante, que una tercera parte está en industrias alimentarias, incluso de alto valor, como las tenemos en Japón, por ejemplo, que prácticamente Seno Group hace que sea completamente, que tenga soberanía alimentaria Japón. Por el otro lado, pues esto, también ver que existe en la industria, en servicios públicos, banca social, que hay muchas cooperativas de consumo alrededor del mundo, que hay cooperativismo en sanidad, educación, asistencia social. Es decir, nos interesa muchísimo que entendamos que la economía social está en todos los sectores y es para todos. Y por eso a mí sí me gusta meterme a universidades privadas, explicar que hay otro modelo empresarial que puede ser mucho más rentable y mucho más justo. En este sentido, como pueden ver, si nosotros entendemos esas 300 cooperativas que están alrededor de 2 millones y la llevamos a la realidad, pues nosotros podemos ver que sin problema esas 300 cooperativas, nada más esas 300, están generando lo mismo que Francia. Es decir, esas 300 cooperativas aportan prácticamente lo que la sexta economía del mundo. Y esto no me parece menor. No creo que pudiéramos aportar todo esto haciendo mermeladas y palanquetas. Hay más allá, y eso es lo que a mí me gustaría generar hoy. Decía el compañero Jorge, oye, que hacer modelos empresariales, pero modelos empresariales verdaderamente potentes que tengan relevancia en el
sector económico. Ahí, a grandes rasgos, cómo se clasificaban en el monitor. Ya sale uno nuevo, ya no me dio tiempo de actualizar, pero ya hay datos actualizados, pero en general, buena parte de las cooperativas más potentes del mundo las encontramos en Europa. Y curiosamente, aquí, digo, si estuviéramos en vivo, haría otro silencio porque me llama mucho la atención cuando pregunto cuáles creen que sea el país que más aportación económica hace al PIB mundial en el terreno de cooperativas, pues siempre me dicen España, Francia, Nueva Zelanda, pero nunca me habían o me han contestado Estados Unidos. Pareciera una pregunta con cierto toque de trampa porque realmente Estados Unidos sí, ¿no?, aporta 737 billones de dólares a la economía de Estados Unidos, que por la dimensión de esa economía solamente es el 4%. El caso de Francia, que es el país que le sigue, son 410, pero es prácticamente el 17% de la economía total de Francia. Entonces, Estados Unidos, con sus credit unions, que son cooperativas de ahorro y préstamo, de esas que hay muchas en Jalisco, y con las cooperativas de energía, porque las privadas no les convenía llevar energía donde no les era rentable, generan muy buena parte del PIB de esos países. Aquí hay un ejemplo. Ya para ir cerrando, no puedo dejar yo de hablar de Mondragón. Aquí tuvimos la oportunidad, varios de los que estamos, de haber estado y estudiado. Y aquí podemos ver, ¿no? Está Orbea, que hace las bicicletas que compiten en la Tour de France, está Fagor, está Eroski, que es una cooperativa de consumo, que es un retail como el que es prácticamente el único que hay en el País Vasco. Está la universidad, donde tuvimos la oportunidad de estudiar algunos de nosotros. Y luego quiero hacer hincapié en Ulma. Y en Ulma, porque aquí les quiero contar, pues, otro de esos momentos que me hace creer que otro mundo y otras empresas son posibles. Nos tocó, a ver, como dato curioso, Ulma debe tener el tercer lugar de mercado mundial de empacadoras al vacío. Tiene el primer lugar mundial de aceros flexibles, de esto para construir torres y todo. Tienen el primer lugar de la tecnología y es una cooperativa donde nos tocó conocer al presidente y director general. Era un señor que, como dato muy curioso, y digo porque aquí estamos acostumbrados que los empresarios vivan ahí, puerta de hierro, casota y todo, y qué bien, porque así ha sido el modelo y también bien por ellos, yo no tengo nada en contra de eso, pero nos va llegando el presidente de Ulma en un coche Ford Focus como 2014, algunos rayones como el mío, llega un minuto tarde y nos dice, oigan, una disculpa porque tengo una cita con unos jóvenes mexicanos y he llegado un poco tarde, pero no tengo estacionamiento y tengo que buscar. Yo pensé, y lo digo con toda honestidad, dije, pues yo no sé quién es ese señor, ¿no? Yo esperaba que el presidente llegara pues en otra condición como estaba yo acostumbrado. 10 minutos más tarde de platicar con el señor, pues uno se da cuenta que el señor tiene un conocimiento de mercado, de empresa, verdaderamente una lucidez importante. Y uno de mis compañeros pregunta, oigan, ¿y usted por qué no se ha ido a trabajar a otro lugar donde gane mucho más dinero? Y para mí su respuesta fue contundente y es de esos momentos que me hace estar aquí. Y él contesta, ¿y yo por qué me habría de ir a trabajar a otra empresa si esta es mía? Y luego construye. Y esta empresa, aquí ha trabajado mi padre y mi abuelo. Y en esta empresa están mis compañeros de cuadrilla, que fuimos juntos a la misma escuela, y ahora nuestros hijos van a la misma escuela, nos vamos de vacaciones a los mismos lugares, porque por principio en esa cooperativa nadie puede ganar más de 7 veces el que menos gana. Eso hace que todos vayan a la misma escuela, que vivan en los mismos edificios y que todo lo que viene de las utilidades de esa empresa, que es muy rentable, entre a generar bienestar a esa comunidad. A esto me refiero cuando yo pienso en economía social, empresas de esta envergadura que tienen un alto contenido social y entendimiento de la importancia de la gente sobre el capital. Esto es Mondragón, esto me encanta. Tuve la oportunidad también de estar con la gente de las cajas alemanas. Esto son cooperativas de ahorro y préstamo, donde la propiedad es de los ahorradores. Si yo les preguntara ahorita este foro, ¿quién tiene una tarjeta de débito? Probablemente todos levantaran la mano, pero cuando yo les pregunte quién es propietario de esa entidad financiera, estoy seguro que nadie levantaría la mano.
En Alemania, el 75% de las personas levantarían la mano porque esas son las cooperativas de ahorro y préstamo y las cajas populares de propiedad municipal y de los ahorradores. Esto es el 80% de financiamiento de las pymes que existen en Alemania. Es decir, las pymes están financiadas por el mismo ahorro de la gente puesto en proyectos económicos reales, sustentables dentro de su territorio. Mismo caso de Jardin, que como un dato muy curioso que a mí me gusta Montreal es una zona francófona, si bien el idioma de Canadá es inglés, ellos cuando entras ahí hablan en francés, y hablan en francés porque ese es su idioma y tal cual. Ellos ponen las reglas porque ahí donde entras es su caja, es su espacio, y me da mucho gusto saber que en algunos territorios, sobre todo territorios de pueblos indígenas de México, ya sucede esto, porque ahí, en ese territorio, ellos de manera democrática deciden qué sucede. Seúl es algo que me encanta y siempre quisiera yo empujar, y sobre todo en las universidades, ¿no? Allá, dado que el 51% del PIB de Corea del Sur lo pone Samsung, esto es real, se ha vuelto una comunidad muy tecnológica que ha ido reduciendo los empleos juveniles. En un momento dijeron, ¿por qué no hacemos empresas colectivas de jóvenes que vengan egresados con alto talento, juntemos ese talento y desarrollemos servicios para esas empresas? Y en este sentido, los números de empresarios jóvenes de propiedad social ha venido incrementándose de manera importantísima en los últimos años, y no solamente resuelve el empleo juvenil, sino están, dato curiosísimo, un departamento normal en una zona normal de Seúl, Corea, vale 80 millones de pesos mexicanos. En este sentido, es muy difícil obtener departamento, entonces están haciendo cooperativas de vivienda, cooperativas de cuidado a adultos mayores, cooperativas para cuidar a los bebés, cooperativas de educación, cooperativas de consumo. Es decir, en Seúl están verdaderamente generando una cooperativización empresarial en todos los sectores. En Japón, les decía, algo muy curioso, pero esta empresa solita vende más al año que todo el país de El Salvador. Y prácticamente más de lo que genera todo el estado de Puebla en tema de producción primaria. Una sola empresa que es propiedad el día de hoy de alrededor de 10.6 millones de socios. Y eso porque en Chiapas me dijeron que era imposible poner de acuerdo a 5, en Japón se ponen de acuerdo 10.6 millones de personas. ¿Cómo estamos en México? En México, el 2013 se contaron 61,000 organismos del sector social de la economía. Estos son ejidos, comunidades, cooperativas, empresas triple S, grupos sociales, y eventualmente en México existen 100 millones de hectáreas propiedad social, que implica el 53% del territorio nacional. En Corea, que como dato curioso, Corea cabe 20 veces en México y no tienen territorio y por eso tienen problemas de vivienda, cuando les dije que la mitad del país era propiedad social, hicieron una expresión de asombro, decir, en México debe de haber muchísima economía social, es que es, si la mitad del país es propiedad social. Ahí guardé silencio y más bien me quedé con la expectativa de lo que podemos realizar como potencial. Y este dato, y ya con esto prácticamente cierro, es esto. Oye, ¿cuántos cooperativistas de entrada puede haber en México? Yo sé que difícilmente tendríamos esta respuesta, pero se las paso porque no puedo ver sus caras ni hacer la pregunta. Efectivamente, ahí pone alguien, nadie sabe, pero sí hay algo que sí sabemos, ¿eh? Cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas, y eso porque están censadas en el FOCOP, hay 156. Con las de proceso de autorización básicas, eso, tenemos 8,548,262 socios registrados en sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, lo cual implica 180,000 millones de pesos en activos. 30,000 millones de pesos están puestos hoy para colocar créditos a todos sus socios.
Estamos hablando del 20% de la población económicamente activa en el país, tiene que ver con una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Yo sé que cuando yo hago esta pregunta en el norte, dicen de qué me habla, pero cuando la hago en Jalisco, incluso cuando tuve la oportunidad de estar en el ITESO, buena parte del público dijo, yo tengo, o mi tía, o alguien tiene que ver con una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, es decir, sí son dueños de sus entidades financieras. Este dato es súper potente. Dato curioso que lo digo como off the record, se lo hemos dicho a gente de la Secretaría de Hacienda, a gente de la Secretaría de Economía, es un dato que no se conoce. Y el día de hoy lo estamos visibilizando porque es muy importante para nosotros. Finalmente, reitero, sí, parte de nuestra pasión, obsesión, de nuestra labor diaria es generar que exista una economía social en todo y para todos. Ante la pregunta, ante la gran pregunta, pues sí, hay una respuesta que tiene muchos vértices, pero creo que esto, poner el día de hoy economía social en todo y para todos, sería un paso importante a generar otro esquema, otro molde, otra realidad mucho más justa y equitativa. ¿Cómo? Es eso, ¿no? O sea, yo no estoy, o sea, a ver, si por ahí yo de repente mi pleito con las mermeladas no es otra cosa más que hay que entender también que estamos en un mercado y en un país donde la mitad del país tiene o tiende a ser diabético y donde con 100 pesos que te vale una mermelada artesanal yo regreso con 2 bolsas de fruta del mercado, pues se me hace muy complicado creer que pueda ser un negocio. A lo mejor en Holanda, en otros países, que el consumo culturalmente es mayor, es esto. Pero en este sentido, problemáticas para resolver vía economía social en este país tampoco pocas. El día de hoy se requieren cuidados domiciliarios para adultos mayores, para enfermos, para gente que necesita una enfermera en su casa y las enfermeras que en lugar de ponerse de acuerdo para comprar equipo y hacerlo todo de manera colectiva como cooperativa de consumo, lo hacemos de manera individual porque así nos enseñaron, estamos cayendo en problemas, ahí hay oportunidad. Cooperativas de servicios públicos, hoy más que nunca, ¿no? Me decía un amigo ayer desesperado, el hospital tiene camas, efectivamente, no tiene doctores. Y por otro lado, hay doctores que no tienen trabajo. Es que estas cosas son las que, ahí están soluciones que estamos planteando y me desesperan. Y me esperan porque hemos visto que estas soluciones, Cooperativa de Impulso Empresarial en Andalucía, en Bélgica, lo que hicieron fue juntar a un abogado, un mercadólogo, un contador y decirles, ustedes van a atender a estos 300 artistas que no saben hacer facturas y que los queremos hacer que se metan una lógica empresarial y de ahí están dando soluciones. Cooperativas de salud preventiva, incluso en Jalisco una caja ya hizo algo parecido, cooperativas de consumo. Les decía, es que todos usamos papel del baño y todos lo compramos a un precio diferente. ¿Por qué no hacemos algo para colectivizar ese consumo? Cooperativas de trabajadoras del hogar, cooperativas de cuidados infantiles y adultos mayores. Verdaderamente cierro con esto, economía social en todo y para todos y estaremos en camino de construir un nuevo modelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. La verdad es que hay muchas preguntas, está interesante algunas participaciones en las que están haciendo comentarios al respecto de la vinculación de las instituciones educativas con las iniciativas. No sé si quisieras comentar un poquito de qué es lo que el INAES está proponiendo, que lo vemos un poquito en la figura de los nodes, ¿no? En esta vinculación de las 3 instancias, y creo que eso es una buena iniciativa que se está teniendo para poder intencionar y acompañar en este desarrollo de proyectos de economía social. Bueno, a ver, con gusto. Mira, lo que nosotros proponemos, que es esto que en buena parte, o sea, más allá del mensaje, es lo que estamos promoviendo y estamos aterrizando en políticas públicas específicas. Efectivamente, nosotros esa figura de los nodes que exploramos el año pasado y que de un ejercicio de 96 cartas de intención llegaron 40 y cumplieron expectativas 17, creemos que es un ejercicio muy bueno, que el subsecretario de Educación Superior afortunadamente lo recibió bien y ahora lo vamos a plantear con las politécnicas y tecnológicas. Nosotros tenemos claridad que necesitamos visibilizar la economía social, porque digo, en esto creo que buena parte nos interesa o conocemos de eso, pero no es así fuera de estos foros, visibilizarla.
claramente desarrollar capacidades empresariales en los que ya existen y generar empresas nuevas de economía social, buscar coinversión entre cooperativas, ahorro y préstamo, banca social para generar esta inversión de proyectos, porque el INAES como tal ya no va a aportar subsidio, al contrario, estamos generando sistemas financieros y eventualmente promover un marco jurídico mucho más potente que promueva esto. En la figura de los nodes, que fue una propuesta que ya aprobamos y que ahora vamos a implementar, que es una figura en la cual pretendemos que sea totalmente autogestiva, de mucha vinculación con el INAES, pero sí vemos que sean los cerebros territoriales, porque lo que pasa en Chilón, en Guadalajara, en Chihuahua, ustedes lo saben, no la gente que estamos aquí en Patriotismo. Entonces, la idea es juntar una institución de educación superior con un organismo del sector social de la economía, una cooperativa, un ejido, una comunidad, y eventualmente con un órgano de gobierno local que pueda hacer una gestión de promoción y fomento de la economía social en ese territorio. Créanme que los 17 proyectos que tenemos actualmente vivos son proyectos que tienen un mismo objetivo, pero que tienen lógicas territoriales en las que cada uno funcionan como ellos se adecuan. El INAES ha puesto todo lo que está a su disposición para hacer que haya una intercooperación permanente entre los nodes y eventualmente pues un crecimiento total en cada uno de los nodes existentes en los territorios. Y en eso estamos trabajando. El objetivo es cerrar con 300 nodes con operación muy buena a lo largo de los 32 estados de la República, pero eventualmente creo que este ejercicio de 17 fue muy rico y ahora vamos con otro sistema. Este año esperamos cerrar con 50 trabajando de manera potente. Muchas gracias, Humberto. Nosotros sí conocemos el funcionamiento de los nodes, somos uno de los nodes de Jalisco, así que pues también estamos abiertos a contarles la experiencia a los que estén interesados, porque estoy viendo en el chat que hay muchas personas interesadas en participar en los nodes, entonces, bueno, ahí también estamos a la orden. Pues muy bien, Humberto, hay muchas preguntas. Quisiera yo también no quitarle tiempo a Alex, creo que también la exposición de Alex va a ser interesante para que nos cuente ya como en un caso muy real de una cooperativa, cómo es que pues todas estas situaciones económicas y cómo ven ellos y visualizan lo que viene, va a afectar, ¿no? Me piden medios de contacto contigo, Humberto, ahorita después yo te paso todas las preguntas de ellos. Ajá, y para que se queden tranquilos que les voy a hacer llegar todas sus preguntas. Oiga, nada más un dato que me parece curioso, pero casi siempre esta presentación, cuando hablamos de economía social en México, el último slide hablamos de procesos de cooperativismo ya existentes que nos parecen pues dignos de presumir en el país y eventualmente en algunos casos es Yomolatel, y ahora me da muchísimo gusto ver que los compañeros pues de viva voz lo van a platicar y además saber que además de que son un ejemplo a seguir, son grandes amigos, me da mucho gusto. Muchas gracias a todos, me emociona muchísimo, la verdad es que si me vieran de cerca podrían sentir todavía más la emoción. Espero que sigamos en contacto. Yo les pongo aquí mis contactos en el chat. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por su participación. Y bueno, que sea la primera de muchas veces que nos encontramos. Que tengan muy linda tarde a todos y cuídense en sus casas. Muchas gracias, Humberto. Es realmente muy valiosa tu presentación. Y bueno, ya luego, si me haces favor, para pasárselas. Pero muchas gracias. Aquí seguimos. Aquí te escuchamos, Alex. Te echamos porra. Bye.